Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a dar inicio a la lección 3, que se llama el legado de un obrero. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Rey Santo, Rey Poderoso, amado Señor. Hoy, Padre Santo, estamos aquí delante de tu santa presencia para alabarte, para adorarte, para exaltarte, bendito Rey. Tú has sido bueno, maravilloso, Padre amado, y te pedimos que en esta clase seas tú moviéndote en poder y en gloria, amado Señor. Por favor, Padre Santo, que cada palabra que compartamos sea de gran bendición, amado Rey. Poderoso Señor, te ponemos la clase del día de hoy y que seas tú tomando, Señor, cada cosa que vayamos a hablar el día de hoy, porque tú tienes el control de todo, amado Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra, la gloria, la oración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, como les decía, la clase de hoy se titula La lección, el legado de un obrero. Y la primera cita la vemos en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta palabra, la Biblia y Jesucristo nos deja ese mensaje. Esa es la gran comisión. La principal labor como obreros cristianos que somos cada uno de nosotros es la de llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿A quiénes? A todas las naciones. Pero todas las naciones comenzarán primero por nuestra familia, por nuestra casa, luego por nuestros vecinos y luego sí el resto de las naciones. Porque el objetivo que tiene Jesucristo es que todas las almas se salven, que todas las almas vayan a su presencia, que no se pierda ninguna, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Y para qué hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto con el fin de que sean bautizados y reciban ese paso de obediencia. Sabemos que Jesucristo nos dejó ese gran ejemplo de obediencia que fue el bautismo. Entonces, entonces vamos a ver una serie de puntos. El primero, el llamado al discipulado. Jesús prometió estar con sus discípulos. Ser discípulo no es solo seguirlo, sino permitir que su carácter se forme en nosotros y en otros. El discipulado es un proceso de transformación, no solo de aprendizaje. Esta palabra nos invita a que nosotros primeramente somos discípulos de Jesús y cuando ya somos discípulos de Jesús podemos pensar en tener nuestros discípulos siempre amparándonos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base principal de todo lo que vayamos a hacer en la vida cristiana. ¿Qué dice aquí? Dice, ser discípulo no es solo seguirlo, sino permitir que su carácter se forme en nosotros y en otros. Pues cualquiera puede seguir a Jesucristo, es seguirlo, o nosotros podemos también seguir al pastor, podemos seguir al líder, pero lo que importa es que el mensaje de Jesucristo impacte en nosotros a través de lo que leemos en la palabra. A través de la lectura de la palabra, vamos a ver que si le permitimos que forme nuestro carácter, Él lo va a hacer. Y esa es la base del ser discípulo de Jesucristo, que su carácter se forme en nosotros, porque cualquier otra cosa no es la manera correcta. Es por eso que el discipulado es un proceso de transformación, no solo de aprendizaje, porque el aprendizaje es algo que se llega a convertir en algo de memorizar. Uno se puede memorizar toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero realmente esa palabra nos está transformando. Somos nuevas criaturas a través de lo que estamos leyendo. Es por eso que es importante que el discipulado lo tomemos en serio
Y no es solamente ir a escuchar palabra en la iglesia, sino cómo nosotros le hablamos a los demás. Recibimos la palabra nos transforma y cuando nos transforma, ahí sí estamos en la capacidad de ser esos puentes para transformar a los demás. Vamos a ver estos tres puntos. Un discípulo de Jesús se enfoca en alcanzar a los perdidos. El corazón de Dios está concentrado en ellos. Esa es la principal base de los cristianos. Y por las almas perdidas. Porque un alma que se pierde no se va a perder para, digamos, se perdió y ya. Un año, 2 años, un rango de tiempo determinado, sino alguien que se pierde se va a perder para la eternidad, para la condenación eterna. El otro punto, no puedes hacer discípulos si tú mismo no lo eres primero. Discipular significa ser un ejemplo de todo lo que enseñas. Lo que veíamos ahorita. Si uno quiere tener discípulos, todo nace primero con el ejemplo. Si soy sometido a la autoridad superior, al pastor, al líder, a través de ese sometimiento va a haber el testimonio para el momento en que yo tenga los líderes. Si yo no soy sujeto a las autoridades que Dios puso, ¿cómo voy a querer que los demás se sujeten a mí? Es por eso que debemos ser ejemplo de todo lo que enseñamos. El discípulo lleva toda la vida y es un compromiso constante con la misión de Dios. El discipulado no es bueno, hoy comenzamos el mes de octubre, entonces vamos a octubre, noviembre, diciembre, vamos a hacer el discipulado estos 3 meses y ya el otro año pues descansemos el 2025. No, cuando se toma el discipulado es hasta el fin de nuestros días, hasta que muramos, porque es un compromiso que es con Dios y no con los hombres. Las tareas que uno se compromete con Dios son tareas que se deben cumplir. Por eso es importante que nosotros no nos desviemos del llamado que Dios nos hizo. La misión de reconciliación. En 2 Corintios 5, 19 al 20, se dice que Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando al mundo y nos dio la misión de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, llamados a ser instrumento de paz entre Dios y el mundo. ¿Estamos cumpliendo esta tarea? El cristiano debe ser ese reconciliador del mundo, porque esa es la misión que Dios nos dio. No nos llamó a traer confrontación, pelea, divisiones. Cuando alguien se nos enfrenta, ¿cómo nosotros reaccionamos? Si nos da una palabra grosera, nosotros lo respondemos con dos. ¿Ahí cómo sería? Si recibimos una palabra grosera, el llamado que tenemos como cristianos, es a la grosería, a la maldición, responder con bendición. Porque esa es la misión que nos dejó Cristo. Somos embajadores de Cristo, llamados a ser instrumento de paz entre Dios y el mundo. ¿Qué hace un embajador? Por ejemplo, el embajador de Colombia, digamos, en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si ese embajador una noche se va a emborrachar, se va a donde las malas mujeres y, y lo hace en un lugar público donde todos lo reconozcan? ¿De quién quedaría el nombre destruido? No creo que vayan a decir el embajador Pepito Pérez hizo esto. No, el nombre que va a quedar destruido es el nombre de Colombia.
Y así es el nombre de Jesucristo. Nosotros somos embajadores de Cristo y debemos comprender que cada vez que con nuestro testimonio no lo honramos, no damos un buen testimonio, sino que damos pie para que los demás digan, ¿usted es cristiano? Si usted es cristiano, ¿por qué echa chisme? Si usted es cristiano, ¿por qué está tomando? Si usted es cristiano, ¿por qué se enoja tan fácil? Cada vez que nosotros damos pie a eso, estamos mancillando el nombre de Cristo. Es por eso que la labor de embajador es una labor muy seria. El corazón de Dios palpita por las almas. Cuando alcanzamos a un perdido, Dios se alegra. Pues eso lo veíamos ahorita. Como se dice, que cada vez que un alma se salva, hay fiesta en el cielo. Y esa es la labor principal. La labor principal del cristiano es esa. Salvar almas, ayudar a salvar almas. Porque las almas las salva Jesucristo. Nosotros somos un puente. La labor del cristiano no es irse allá a la iglesia domingo 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y listo. Próximo encuentro, domingo 9 de la mañana a 11 de la mañana. La labor del cristiano debe ser 24/7. Que si usted tiene la oportunidad de decirle a un vecino, Dios lo bendiga, ¿cómo está? De darle palabra de bendición. Hacerlo. Porque a través de esa palabra usted no sabe si está salvando vidas, si está trayendo ánimo a los corazones, consolación a los corazones. Otro punto. Cumple tu ministerio. Si no estás dispuesto a ayudar en la búsqueda de los perdidos, es mejor no estorbar. Segunda Timoteo 4:5. Me recuerda un dicho que escuchamos mucho en el mundo, que escuchamos entre nuestros amigos, en el trabajo, que más ayuda el que no estorba. Esa palabra estorbar es fuerte, pero es la realidad. Si alguien no está dispuesto a ponerse la mano en el asadón, la mano en la pala, en el martillo a trabajar en la obra del Señor, mejor que dé un paso al costado porque es haciendo estorbo. Y lo que hace estorbo hay que cortarlo. Ojalá mis hermanas que nosotros no seamos estorbo. Porque el hecho de estorbar no es solamente uno quedarse así nomás, listo, estoy acá, hice estorbo, no pasa nada. Quién sabe que si a través del estorbo que usted está haciendo, tal vez se pierdan almas. Porque ahí, si se pierde un alma por culpa de nosotros, en el cielo, allá tenemos a alguien que nos pide las cuentas. El costo del discipulado. Punto 3. Pocos eran verdaderos discípulos de Jesús. Ser un discípulo implica tomar la cruz y seguirle. Lucas 9:23. Estar dispuesto incluso a morir por la causa de Cristo. Sabemos que el que diga ser discípulo de Jesucristo tiene que cargar la cruz. Eso lo dijo Jesús. Eso no se lo inventó nadie. Que dice, toma tu cruz y sígueme. Toma mi cruz y sígueme. Estar dispuesto incluso a morir por la causa de Cristo. ¿Estaríamos dispuestos a morir por Cristo? O incluso, a veces, y es algo que ya se ve, que a veces en ciertos puestos de trabajo dicen,
no cristianos, no aceptan cristianos. ¿Y qué es lo que hacen algunos? Pues mienten y dicen que no son cristianos para recibir el puesto, porque sabemos que el enemigo está levantándose en los últimos tiempos y que ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora el ser cristiano se ha convertido en muchos casos en algo vergonzoso, cuando debería ser nuestra mayor fuente de orgullo. Anteriormente, digamos hace 2000 años, si miramos la causa de muerte de los discípulos de Jesús, prácticamente todos, menos Juan, que Juan sí murió de viejo, prácticamente todos murieron ejecutados, muertes violentas. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a seguir ese destino si llegara a ser el caso? Es una pregunta que debemos cuestionarnos. A menudo sentimos dolor por cosas triviales, pero el verdadero dolor de Dios es por los perdidos. Tanto le dolió al Padre que envió a su Hijo a salvar lo que estaba perdido. Nosotros, ¿por qué sentimos dolor? Dice por cosas triviales. Es que, ay, mire, no sé, se me rompió el celular. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, mire, tengo solamente 200.000 pesos para comprarme unos zapatos. Yo quería 500.000 pesos para comprarme los zapatos allá en el norte de Bogotá, los que quería, los de diseñador. Sentimos dolor a veces por unas ridiculeces, mientras que el dolor de Dios es por las almas, por seres humanos, por las almas que se están perdiendo. Fue tanto el dolor de Él que envió a Jesucristo a salvar a todas esas almas que se estaban perdiendo. Aquí hay dos preguntas. ¿Cuál es tu mayor dolor? ¿Es por el éxito personal o por levantar a otros? Entonces, es una pregunta para reflexionar. Punto número 4. El desarrollo de otros. El discipulado es un llamado a formar a otros. No puedes tener a alguien en tu equipo sin querer hacer algo grande con esa persona. En un mundo sin Dios, la gente necesita un padre espiritual. Si nosotros queremos tener discípulos, debemos comprender este principio, que el discipulado es un llamado a formar a otros. El discipulado no es solamente voy a rodearme de 100 personas que me sigan, de 100 zombies ahí que me sigan así sin cerebro, ahí ciegos, brutos, sordomudos. Ese no es el llamado al discipulado. El verdadero discipulado, el que verdaderamente quiere formar discípulos, debe querer hacer con esas personas cosas grandes. Y si un discípulo mío me supera, qué gran orgullo, qué gran emoción me daría. Si un discípulo de ustedes hace cosas más grandes que las que ustedes han hecho, ese debería ser el mayor, la mayor felicidad de su vida, porque significa que hicieron la tarea bien. En un mundo sin Dios, la gente necesita un padre espiritual. Entonces ahorita vamos a ver el padre espiritual. Los discípulos pasaron de ser seguidores a ser hijos. Dios es suficiente, su paternidad lo llena todo. Tremendo. Uno puede decir soy discípulo. Discípulo, el discípulo es prácticamente tiene los derechos limitados, mientras que el hijo prácticamente tiene todos los derechos. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, el hecho de ser hijos va relacionado con la palabra herederos.
Cuando somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. No es poca cosa, es cosa tremenda. Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. No le dijo que impresionara o entretuviera a la gente, sino que los alimentara y cuidara como buen pastor. Si necesitáramos gente que para entretener en la iglesia, pues contratamos ahí unos payasitos ahí, unos mimos ahí que nos hagan reír un rato. De esos hay muchos payasos, hay muchos mimos, hay muchos stand-up comedy para reírnos un rato, pero verdaderamente pastores de ovejas, ¿cuántos hay? ¿Cuánta gente dispuesta a formar discípulos de verdad? De esos no hay tantos. Y es por eso que debemos tener cuidado con la palabra que escuchamos. No hay que tragar entero, porque nuestro llamado como liderazgo es a usar estas dos cositas que Dios nos dio, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra visión, nuestras manos, porque el enemigo siempre va a querer engañar y buscar la entrada para engañar a la iglesia. Es por eso que debemos estar atentos. 5. El rol del padre espiritual. Un padre espiritual es más que liderazgo. Sana el corazón de sus hijos, moldea, forma, suelta y ama incondicionalmente. Da visión a sus hijos y los lleva a su mejor versión. Yo no sé ustedes quién, cómo habrán llegado al Evangelio. Si tal vez tengan un padre espiritual. A veces es ese padre espiritual el que sirvió de consejero o ese lazo de amor para llevar a la gente a los caminos de Dios. O a veces se llegó a los caminos de Dios, quién sabe cómo, pero en el momento de estar en los caminos de Dios, encontramos a ese hombre o esa mujer que se convierte como en la labor espiritual de padre, que sana el corazón, que nos aconseja, que si nosotros le preguntamos no sé qué hacer, él nos va a dar y nos va a ayudar a encontrar la visión para saber qué vamos a hacer. Como padre espiritual, primero es tu casa porque es el lugar donde debes ejercer esta responsabilidad. Hay prioridades. El padre espiritual primero debe gobernar su casa. El que no gobierna su casa no espere gobernar en la iglesia. Primero arregle el desorden de su casa y luego sí vaya a la iglesia. Porque es el primer lugar donde debes ejercer esta responsabilidad. Primero Dios. Segundo, tu casa, tu familia. Tercero, ahí sí vendría ya la iglesia y todo lo demás. Pero primero, terrenalmente, es la familia. Jesús amó a sus discípulos tal y como eran, pero no los dejó así, los formó y les exigió. Antes de exigir a otros, exígete a ti mismo. El padre que ama, exige. El padre que ama, corrige. No es solamente seguir a alguien porque sí, que nos sigan y listo. Debemos exigir. La corrección y la exigencia se da cuando se quiere mejorar, cuando se quiere que esa persona crezca más. Porque si no, pues los dejaríamos revolcarse en el error. Ahí están bien, si están cómodos, están bien. Con tal de que me sigan, así estén ahí revolcados en el mayor error, no importa. Esa no es la labor de lo que Dios nos llama. Nos llama es a corregir, a exhortar, a exigir. Pero primero debemos exigirnos a nosotros mismos. El ejemplo comienza primero por mi persona y luego sí por los demás. Y sexto y último, inspirar desde el ejemplo. El discipulado verdadero no se trata de plataforma
sino de ejemplo de vida, desde la casa y desde la relación personal con Dios. Seamos padres espirituales que forman a otros. El mundo espera por nosotros para mostrarles al Padre y desarrollar a la próxima generación. El ejemplo es lo más importante, el testimonio. Porque si yo les dijera un montón de palabrería aquí, barata, pero mi ejemplo no muestra lo que hablo, de nada sirve. O ustedes o vieran un líder, un pastor diciendo, deben ser obedientes, deben ser esto, lo otro, pero ese pastor da mal ejemplo, da mal testimonio, esa persona. Entonces, ahí estamos fallando. Ese no es el discipulado verdadero. Entonces, primero, exijámonos a nosotros mismos, formémonos nosotros, seamos sujetos a las autoridades superiores, a los que nos discipularon, y luego cuando ya estemos formados nosotros, así comencemos la tarea de discipular a los demás y desarrollarlo a la próxima generación. Entonces, esta es la clase del día de hoy y finalizamos grabación.